¿Sabías que en cada país existen costumbres, mitos y leyendas que reflejan su cultura e historia? Hoy te invito a descubrir 4 mitos de Egipto, una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes del mundo. Acompáñame por este viaje al pasado y lo averiguaremos juntos. Número 1. El asesinato de Osiris y el nacimiento de Horus. Este es probablemente el mito más conocido del antiguo Egipto. Cuenta que Osiris era el rey de Egipto y el dios de la fertilidad, pero su hermano Set lo envidiaba, tanto para arrebatarle la vida, cortando su cuerpo en pedazos y esparciéndolos por el país. La esposa de Osiris, Isis, logró reunir los trozos y revivirlo brevemente, lo suficiente para concebir a su hijo Horus, el dios halcón. Horus creció y luchó contra Set para vengar a su padre y recuperar el trono. Finalmente, Horus ganó y se convirtió en el nuevo rey de Egipto, mientras que Osiris pasó a ser el señor del inframundo. Este mito simboliza la lucha entre el orden y el caos, la vida y la muerte, y la legitimidad del poder real. Número 2. La creación del mundo. Según este mito, al principio solo existía un océano primordial llamado Num, cubierto por la oscuridad. De él emergió una colina llamada Bem, donde se posó una garza que representaba al dios Atum. Atum se creó a sí mismo a partir de su propia voluntad. Luego creó a los primeros dioses, Shu, el aire, Tenut, la humedad. Estos dioses tuvieron a Get, la tierra, Nut, el cielo, quienes a su vez tuvieron a Osiris, Isis, Set y Nephthys. Así se formó la primera generación de dioses, conocida como la Eneada de Heliópolis. Este mito explica el origen del universo y los elementos naturales desde una perspectiva politeísta. Número 3. La barca solar de Ra. Este mito narra el viaje diario del dios Ra, el dios del sol, a través del cielo y el inframundo. Se dice que Ra navega en una barca llamada Mad, que representaba el orden cósmico y que era acompañado por otros dioses como Mad, la justicia, Tot, la sabiduría y Horus, el poder. Durante el día, Ra iluminaba el mundo con su disco solar, pero al atardecer entraba en el inframundo donde tenía que enfrentar a las fuerzas del mal, especialmente a la serpiente Apophis, que intentaba devorar su barca. Con la ayuda de sus aliados, Ra lograba vencer a Apophis y salir victorioso al amanecer, dando inicio a un nuevo ciclo. Este mito representa la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal y la renovación de la vida. Número 4. La maldición de la momia. Este es un mito moderno que se popularizó con el descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón en 1922. Se dice que los arqueólogos que entraron en la tumba ignoraron las advertencias escritas en los jeroglíficos, que decían: la muerte golpeará con su ala a quien perturbe el sueño del faraón. Poco después, varios miembros de la expedición murieron o sufrieron accidentes extraños, lo que alimentó la creencia de que habían sido víctimas de una maldición ancestral. Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde esta teoría, y se cree que las muertes fueron causadas por causas naturales o por agentes patógenos presentes en la tumba. Si te gustan más relatos, historias, mitos y leyendas, agradecería poder verlo con una reacción a este video, comentario o un saludo de ustedes. Sin más que decir, se despide su anfitrión, Blue Shade.